Hola, ¿cómo estás? Mira, vamos a ver esta parte de lo que es la modelización enfocada en un sistema de ecuaciones de tipo CIR. Bueno, mira, déjame te pongo un poquito en contexto. Esto de la modelización determinística en epidemiología tiene mucho que ver con un modelo matemático aplicado en lo que es la epidemia y fue, pues, iniciado, como lo vimos anteriormente, por Daniel Bernoulli en 1760. Sin embargo, no fue hasta el siglo XX cuando empezó a desarrollarse realmente la modelización determinística en epidemiología. Y Jean Ronald de Lambert continuó el trabajo de Bernoulli y fue el primero en describir la propagación de lo que son las enfermedades infecciosas mediante pues un modelo. ¿No? Entonces, básicamente, pues también dentro de lo que es el siglo XX, William Hitton Hammer formuló uno de los, o de este modelo discreto analizado de la epidemia de lo que es el sarampión, ubicado por supuesto en Inglaterra. Y Ronald Rose, quien recibió el premio Nobel en 1909, también demuestra que eliminando los mosquitos se elimina la malaria. Pero ¿por qué son importantes estos dos elementos? Bueno, pues porque de ellos hablamos de lo que se refiere a lo que es el modelo discreto. Y nos lleva entonces a lo que sería el enfoque básico de lo que es la teoría del umbral. Entonces, basado en estos dos autores, que es Kermack y McEndred, publican un modo a modo de predecir el tamaño final de lo que es una epidemia. La forma en la que se propaga y además pues plantearon lo que se conoce como el teorema del umbral. Se define por el consiguiente sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en el que adelante nos referimos a ellas por lo que es un sistema determinista. Este es el sistema determinista. Mira, observa que, bueno, pues se hace referencia a estas ecuaciones en cuanto a diferenciales, es decir, son ecuaciones diferenciales que lo representan y el punto que tú observas arriba se coloca para indicar que se refiere a derivadas de tiempo. Posteriormente tratan un modelo más general en el que las tasas de recuperación e infección pues de un individuo dependen del tiempo desde que fue infectado. ¿No? Entonces vamos a hablar un poquito de ellas más adelante. Sin embargo, bueno, pues déjame te pongo en contexto en un libro muy interesante, que es este de Epidemiología Matemática de Browner. Bueno, pues en la actualidad y según puede leerse en este libro, el campo de la epidemiología matemática es activo y los modelos epidemiológicos se siguen pues cada día perfeccionando más. Entonces los autores comparten también con Montesino y con Hernández Suárez que la función central de crear y analizar los modelos matemáticos pues es mejorar la comprensión de un sistema para pues prevenir futuras situaciones de enfermedades y pues determinar la prevalencia. Y bueno, pues también tomar pues decisiones objetivas para controlar enfermedades, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues también controlarlas e incluso erradicarlas, ¿no? Entonces se intenta a través de ellos explicar y predecir el comportamiento de lo que es una enfermedad y por supuesto ayudan a entender la dispersión de estas a través de una población bajo diferentes escenarios. Entonces el modelo CIR, ¿no? Para describir lo que serían las epidemias sin demografía. Entonces, para hablar de este modelo, pues es necesario hablar de modelos compartimentales, que son estudiados en poblaciones grandes y pues facilitan lo que es el estudio analítico de una epidemia. Entonces, un modelo de tipo compartimental determinístico 2, pues es la que se considera a los individuos pertenecientes a un compartimento del modelo como un conjunto, en lugar de ser considerados de manera individual. Entonces, cada compartimento viene dado por el estado en el que se encuentran los individuos. Entonces, el nombre del modelo se basa en el patrón del flujo entre los distintos estados por lo que pasan pues los individuos, ¿no? Entonces, un modelo centrado en estados donde lo importante es la variación de estos o a lo largo del tiempo, pues parte de la premisa que un individuo se encuentra categorizado en uno de los tres estados posibles. Entre ellos, vemos pues lo que ya habíamos propuesto en el modelo anterior. El CIR, como puedes ver en esta lámina, pues es una herramienta clásica en epidemiología para simular
la propagación de enfermedades infecciosas. Este modelo, como puedes ver aquí, se divide en tres subgrupos, que son los susceptibles, que son los individuos que contraen la enfermedad, los infectados, que son los individuos que ha contraído la enfermedad y pueden transmitirla, tal cual dice ahí, ¿no? Y finalmente los recuperados, que son los individuos que han superado toda la enfermedad y son pues inmunes, ¿no? O han sido removidos de lo que es el sistema por alguna cuestión de situación en cuanto a recuperación o fallecimiento. Ahora, este modelo pues tiene tres supuestos, donde, bueno, pues esos supuestos nos indican que el comportamiento del centro, como lo puedes ver aquí en en IDT, es el comportamiento del centro de lo que sería la prevalencia, es decir, el número de casos de una enfermedad en la población o en un tiempo dado, o sea, el IDT, ¿no? Ahora lo vinculamos con el sistema de ecuaciones expuesto al inicio, que vimos acá, mira, por ejemplo, ¿no? Entonces, el modelo básico de CIR pues de Kerman y McAndrew asume que la población total de N se mantiene constante en el tiempo. O sea que es la suma de las susceptibles más los infectados más los recuperados, como puedes ver en esa ecuación. Entonces la transmisión es por contacto directo, ¿no? O sea, generalmente pues así se dio, por ejemplo, la pandemia del COVID. Para transmitir la infección, pues un infeccioso hace contacto con un beta N individuos por un tiempo, por unidad de tiempo. Entonces, la probabilidad del contacto entre un infeccioso y un susceptible es, por supuesto, si lo vemos en cuanto a probabilidades, pues es S entre N. Luego, el número de las infecciones de unidad de tiempo, que es beta de N por C entre N, nos daría el beta S final, ¿no? Es decir, pues un infeccioso transmite la enfermedad con una tasa de contagio beta según la ley de acción de las masas. Entonces, esto significa que los cambios de la población susceptible también se comportan según pues la ley de la acción de las masas. Por otra parte, pues una fracción V de infectados por unidad de tiempo de esa clase para convertirse pues en recuperados con inmunidad permanente. Pues esto conduce al sistema de ecuaciones diferenciales de lo que es el modelo CIR, ¿no? Tal cual lo puedes observar acá en el sistema. Y una vez que una cantidad inicial diferente de 0 de individuos infecciosos entran a la comunidad en el tiempo inicial, pues comienza a desatarse la dinámica del modelo que puede conducir o no a un brote epidémico. Ok, entonces mira, en cuanto a cada, o sea, es decir, cada ecuación pues se refiere, como ya habíamos mencionado, a la derivada, dado que puede interpretarse como los cambios por unidad de tiempo susceptibles o infectados o recuperados. Entonces, según la ecuación específica, ¿no? Entonces, sin embargo, pues particularmente IDT pues tiene una significancia importancia en epidemiología, pues representa pues la incidencia, la cual podemos definir como el número de casos nuevos de enfermedad por unidad de tiempo. Entonces, para analizar la ecuación 1 en la medida que pasa el tiempo, su miembro izquierdo, es de SDT, toma siempre valores negativos, ya que el tiempo está definido en su miembro izquierdo y pues de alguna manera pues SDT y EDT son cantidades positivas al igual que beta. Esto significaría que la cantidad susceptible de SDT en el primer compartimiento de alguna manera está decreciendo. Entonces, el mismo razonamiento puede hacerse para la ecuación 3, para la cual pues los recuperados RDT del último compartimento son siempre crecientes. Esto es pues lo natural, ya que el modelo epidémico, pues en este modelo, pues los susceptibles comienzan con una cantidad N que va decreciendo en la medida que van siendo infectados, ¿no? Entonces, cambian realmente el estatus, por supuesto, a infectados. Por el contrario, al inicio de la epidemia no hay recuperados, pero una vez que pasa el periodo infeccioso empiezan a prevalecer o a aparecer y se van haciendo cada vez más numerosos. Entonces, en este análisis, déjame lo acomodo, pues sobre el crecimiento al decrecimiento que se explica de manera sencilla para los compartimentos recuperados y susceptibles, pues no es tan fácil para el comportamiento de los infectados. En realidad, para establecer cómo es el crecimiento o decrecimiento de la prevalencia de los infectados,
del compartimento central, o lo que es lo mismo, saber la incidencia positiva o negativa, pues hay que utilizar herramientas de cálculo diferencial o integral, lo que conduce pues al número reproductivo basado R de 0, relacionado con el teorema de valor del umbral y la razón de prevalencias. Es decir, el valor del umbral en un modelo CIR está relacionado con el número básico de reproducción R de 0, que es la cantidad promedio pues, de casos secundarios generados por un individuo infectado en una población completamente susceptible. Este es el valor que se calcula como R de 0, que sería beta entre gamma, ¿no? Que, bueno, pues de alguna manera, pues aquí aparecen las condiciones. Ahora, si ves que la condición se va mayor que 0, significaría que la enfermedad se propaga en la población y ya que pues cada infectado pues generará más de un nuevo caso. Sin embargo, si este R0 es menor que 0, la enfermedad no se propagaría y la epidemia pues lo que hace es que se está extinguiendo. Entonces, déjame decirte que ahora que ¿qué es esto de prevalencia? Te preguntarás, bueno, en epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo o una población que se presenta una característica o un evento determinado. Entonces, por lo general se expresa como una fracción o un porcentaje o un número de casos para cada 10,000 o 100,000 personas, ¿no? Entonces, la razón de prevalencia, pues, es en realidad la proporción de individuos infectados en un momento dado. Y se relaciona con la fracción de la población que permite, pues, susceptible, cuando el tiempo, pues, por supuesto, tiende a infinito, ¿no? Entonces, este elemento básico de reproducción, que es el promedio de casos secundarios generados por un individuo infectado en una población completamente susceptible, pues siempre va a ser importante para determinar la capacidad de propagación de una enfermedad. Entonces, la tasa de transmisión beta, en realidad lo que es la frecuencia que los susceptibles se infectan al entrar en contacto con infectados. Entonces, la tasa de recuperación gamma, pues es una proporción de infectados que se recuperan en un tiempo determinado, que sería inversa al periodo infeccioso. Entonces, eso sería lo que sería nuestro R0 o lo que sería la razón de prevalencias. Pero bueno, mira, finalmente hay una serie de consecuencias a nivel sanitario y social. Si lo vemos desde el punto de vista sanitario, al considerar que R0 es mayor que 1, entonces la enfermedad estamos diciendo que evoluciona sin control. Entonces, un valor alto en R0 implicaría esto exactamente, que se expande rápidamente. Si no se toman medidas de control como la vacunación, la cuarentena o el distanciamiento social como ocurrió con el COVID, el sistema de salud puede colapsar, como lo pudiste ver, debido a la alta demanda de atención médica. Entonces, habrá un momento en la mortalidad o en la morbilidad, ¿no? Con posibles secuelas a largo plazo para los que quedan como sobrevivientes. En el área social podríamos identificar claramente una disrupción significativa en la vida diaria, incluyendo pues el cierre de escuelas, como lo vimos, y los negocios, restringiendo pues por supuesto el movimiento y una carga económica considerable. Además, pues podría generarse pánico, como lo vimos, ¿no? En la población, con implicaciones en la estabilidad social y política, como se dio, por supuesto, en el COVID, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa cuando R0 es menor que 1? A nivel sanitario, las consecuencias serían la enfermedad que tiende a desaparecer con el tiempo y pues no se espera un brote significativo y el impacto sobre el sistema de salud pues siempre va a ser mínimo. Y en el área social, pues los médicos o las medidas de control podrían ser pues ni siquiera necesarias, permitiendo que la sociedad continuará en función a total normalidad, ¿no? Ahora, ¿qué tendríamos que requerir para una simulación? Entonces, para realizar realmente una simulación precisa de los valores del umbral y la razón de prevalencia, necesitaríamos utilizar un entorno de programación como Python, ¿no? Entonces, para realizar las ecuaciones diferenciales que difieren del modelo CIR o trabajar con el método de Euler, ¿no? Este gráfico que estás viendo aquí representado definen parámetros específicos como beta, gamma y el tamaño de la población
y luego se hacen analizar cómo varían SDT, IDT y RDT pues a lo largo del tiempo, haciendo una simulación con un modelo SIR para una población de 1000 individuos con un número básico de reproducción de R0 de 3, una muestra, pues lo que muestra la evolución de la fracción de individuos susceptibles, ¿no? Infectados y recuperados a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuáles serían los resultados principales que se obtienen de esta simulación? Entonces, los resultados serían que el número básico de reproducción, que sería R0, nos da 3. Esto indicaría que en promedio cada persona infectada transmitiría la enfermedad a 3 personas más en una población completamente susceptible. En cuanto a la razón de prevalencia en el equilibrio, cuando el tiempo tiende a infinito, pues la fracción de la población que permanece infectada es extremadamente baja. O sea, si lo notas es casi nula, es aproximadamente 0.0003, ¿no? Entonces, esto sugiere que a largo plazo, pues la mayoría de los individuos se habrán recuperado, serán inmunes, con muy pocos individuos todavía, pues, infectados. Las consecuencias sanitarias, por supuesto, serían que como el R de 0 es mayor que 0, pues la enfermedad inicial se propaga rápidamente. Sin embargo, el modelo también muestra que eventualmente la cantidad de individuos susceptibles disminuye lo suficiente como para que la epidemia decaiga por sí misma, ¿no? Entonces, a pesar de que la prevalencia final es baja, el pico de infectados puede ser muy alto, lo que podría saturar el sistema de salud si no se implementan medidas de control adecuadas, ¿no? Y como lo vimos anteriormente, a nivel social, pues la enfermedad deja de evolucionar sin control, habrá un impacto social considerable en el pico de la infección con posibles restricciones de movilidad, ¿no? Entonces, eso de alguna manera ya venía intuyéndose. Sin embargo, es importante que conozcas que alrededor, o sea, en el entorno de lo que es este sistema de modelo o el modelo SIR, pues hay una serie de conceptos importantes que como matemáticos pues deberíamos de conocer. Sin embargo, pues hay otros elementos. ¿Cuál serían el primero? La epidemiología básica. Como ves ahí, hay 5 factores que son la infección, la transmisión de enfermedades, el periodo de incubación, el periodo infeccioso y la inmunidad. Entonces, para comprender y aplicar este modelo en epidemiología, pues sería fundamental un conocimiento de estos conceptos, ¿no? Desde el punto de vista de la infección, pues sería el proceso mediante el cual el organismo patógeno invade y se multiplica en el cuerpo pues de un huésped, ¿no? En la transmisión de enfermedades, pues las maneras en que una enfermedad se propaga de una persona a otra, como por contacto directo, aéreo, vectores y otros tantos, ¿no? En el periodo de incubación, el tiempo entre la exposición al patógeno y la aparición de síntomas. Si lo vemos desde el punto de periodo infeccioso, el intervalo durante el cual pues un individuo infectado puede transmitir la enfermedad a otros. Y en las cuestiones de la inmunidad, la resistencia del cuerpo a una infección, ya sea por recuperación o por vacunación. Entonces, de alguna manera, tú puedes observar que cuántos elementos cuantitativos nos sirven a nosotros para poder llevar a cabo modelos matemáticos. Otro elemento importante son esta parte de los modelos ya matemáticos encausados en la epidemiología, como lo son los modelos determinísticos, los estocásticos, el modelo compartimental, las suposiciones del modelo. Entonces, si hablamos de los modelos estocásticos y determinísticos, el modelo SIR pues es un ejemplo de la modelación o del modelado determinístico donde los resultados son predecibles a partir de las ecuaciones diferenciales. Si yo me meto en la parte del modelo compartimental, el SIR divide la población en grupos o compartimentos, también podemos llamarlos en un cierto momento como conglomerados, según su estado de salud, susceptibles, infectados y recuperados, ¿no? Y si lo vemos desde suposiciones del modelo, conocer todas las simplificaciones y suposiciones detrás de lo que es el modelo SIR, como la homogeneidad en la mezcla de la población y la tasa de contacto, que podría ser en un momento dado constante, ¿no? Entonces, pero además, otro de los elementos claves que tendrías que conocer finalmente, pues es la parte de las matemáticas y ecuaciones diferenciales, ¿no? Entre ellas, estos tres que observas, que son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que va por estados,
que finalmente es esto de que acabamos de ver como el CIR, el métodos numéricos que finalmente tendríamos que aplicar y la estabilidad de soluciones. Entonces, recordemos que en esta primera parte el modelo CIR se basa en estados que describen cómo cambian los valores de los susceptibles, los infectados y los recuperados a lo largo del tiempo. Mientras que en los métodos numéricos, pues las técnicas como el método de Euler o el uso de integrales numéricos para resolver estados, pues siempre es importante. Y en cuanto a la estabilidad de sus soluciones, pues también comprender cómo los valores de los parámetros afectan de alguna manera el comportamiento a largo plazo de lo que es el sistema. Entonces, otros elementos que también son importantes son algo que con lo que siento que no estás muy familiarizado, pero tendrías que familiarizarte. Y es esta parte asociada con los conceptos epidemiológicos clave, como es el número de reproducción, la tasa de transmisión, la tasa de recuperación y el tiempo de doblaje. Eso sí te los he dejado pues en explicado completamente, que ver que de alguna manera se encuentran inmersos en los métodos numéricos que hemos estado viendo, ¿no? Entonces, sí es importante que los tomes en consideración, sobre todo pues porque se vas a encontrar en todos estos sistemas de ecuaciones. Bueno, y finalmente, bueno, pues para la parte de la interpretación de resultados, hay que manejar estos 4 puntos importantes, que son la prevalecencia, la incidencia, el umbral epidemiológico y la inmunidad de rebaño. Te dejo ahí cada uno, pues las diferentes connotaciones que lo representan, sobre todo por la importancia que da para cuando uno da el resultado del informe final, ¿no? Ahora, si yo me voy a enfocar claramente en lo que es el método de Euler, si te das cuenta, ahora que vimos el contexto y que conocimos acerca de lo que es el modelo CIR, pues necesitamos enfocar el sistema de ecuaciones y bueno, pues para resolverlos necesitas saber el método de Euler, que recordarás que es un proceso o un procedimiento de integración numérica que te permite pues, resolver ecuaciones diferenciales ordinarias con una condición inicial. O sea, si lo notaste, lo mencionamos durante toda la exposición. Entonces, justo pues lo que se requiere en un sistema, considerando que cuando tenemos una ecuación diferencial, pues hay una condición inicial, se le conoce como problema o de valor inicial, considerada que se utiliza pues algunos elementos como el método Simpson, el método de trapecio, ¿no? Pues es el f de x n-1 y el y n-1, donde se sustituyen las ecuaciones que finalmente tú vas a resolver en este sistema que se acaba de utilizar para el método CIR, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí llegamos con la parte de lo que es esta parte introductoria acerca de lo que es el modelo CIR. Ya tienes tus dos actividades, es importante que las lleves a cabo y bueno, pues te enfoques claramente en la fundamentación analítica y pues en el contexto. Muchas gracias.